Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a su canal de una mamá online. El día de hoy vamos a hablar de crear un libro para colorear o imágenes para colorear utilizando la inteligencia artificial de Blue Willow. Y lo primero que vamos a hacer va a ser revisar los términos del servicio, que en este caso para la versión gratuita nos dice que vamos a ser dueños de todo lo que creemos en Blue Willow y que lo podemos utilizar para cualquier cosa que, por supuesto, no sea ilegal. Pero, ojo, una cosa es que utilizando esta versión gratuita, le otorgamos a Blue Willow y todos sus sucesores un acceso a nuestra licencia para reproducir o utilizar nuestras creaciones. Lo cual, pues, es realmente una posibilidad muy lejana, al menos que, no sé, fuera algo que les interesara muchísimo, pero pues yo no le veo ningún problema en que nosotros lo podamos utilizar y bueno, ahí se queden como también los futuros dueños, pues, o actuales también, Blue Willow. Y también parece ser que hay una versión donde puedes pagar para que sea totalmente privado, pero como te digo, yo no le veo ningún problema y te otorgan los derechos comerciales aún con la versión gratuita, porque está implícito que mientras tú no lo utilices para nada ilegal, tienes todo el derecho y lo posees tu creación. Bueno, dicho esto es muy importante porque lo podemos utilizar, lo creado en Blue Willow, por ejemplo, para libros de Amazon KDP o productos digitales en Etsy o en alguna otra tienda digital, sin entrar en ninguna complicación legal. ¿Ok? Bueno, perfecto. Ya teniendo eso en la mente, vamos directo al prompt, que tengo que dar crédito también a nuestra amiga Ani Garza, que hizo una investigación o pruebas y llegó a estas palabras y creo que son muy acertadas. Yo las empecé a combinar con otros pequeños parámetros, pero en general creo que esta es la clave, que es Cartoon Style, Line Art, Black Outline y For Coloring Book. Ahora, quiero decirte que de entrada es muy difícil que Blue Willow te genere imágenes totalmente blanco y negro. Aun cuando le digas no colors, aun cuando le digas black and white only o For Coloring Book, black and white, no te lo va a hacer a menos que sea una cosa muy rara. Por eso es que necesitamos una herramienta adicional para convertir estas imágenes a blanco y negro, pero lo más importante para poderlo hacer es que estén bien delineadas, porque si están bien delineadas, entonces la otra inteligencia artificial que vamos a utilizar puede identificar las áreas y quitar los colores. Si no estuviera bien delineada, fuera demasiado sombreada o muy compleja, no va a poder hacerlo. Entonces, aquí yo hice un prompt donde dice cabeza de león hecha de mandala. Y mira qué bonitas imágenes, ¿cierto? Entonces, con esto la descargamos. Yo escalé esta, la 2. Mira, le picas aquí en Upscale 2 para que te haga grande esta. Recordemos que esta es la 1, la 2, la 3 y la 4. Entonces, para que te haga grande esta, Upscale 2 y mira, nos la hace más grande. Nos iríamos a cliquear aquí, abrir en el navegador y guardar imagen como y nos la descarga. Ya una vez que la tenemos descargada, nos vamos a ir a esta otra herramienta que es Image to Edge, donde vamos a subir nuestra imagen. Y yo les recomiendo bolígrafo suave, seleccionar estos parámetros dentro de esta herramienta, bolígrafo suave y lo grueso del lápiz al máximo, al 5, y reducción de ruido al máximo. ¿Por qué? Porque si no te va a hacer líneas demasiado finas, te va a quitar de las líneas que ya están, o bien te va a meter como un ruidito, una textura ahí, algo extraña. Bueno, teniendo eso en cuenta, le podemos poner convertir. Y aquí la tenemos. Qué bonita, qué buena delineado. Y queda perfecta para un libro para colorear. Esta es la clave, como les digo, el delineado. Porque con el delineado puedes acudir aquí a esta imagen de Tech Lagoon y descargarla. ¿Ok? Y listo. Ya una vez que la tengas descargada, pues la puedes utilizar donde tú quieras.
en Canva o en cualquier otro editor donde estés haciendo tu libro para colorear. Por último, les voy a mostrar algunos otros ejemplos que hice por aquí para que vean las distintas imágenes, como por ejemplo un perrito lindo jugando con una mariposa, me hizo estas. Recordemos por ahí que a veces hace esto de poner como cosas de más, patas de más como en este caso. Pero por aquí te voy a dejar arriba una herramienta donde hice un tutorial de cómo quitar cosas de una imagen que no quieres que estén ahí. Por ejemplo, le podrías quitar estas 2 patas extras o manos a este perrito si es que te gustara mucho en particular ese perrito. En este caso, yo por ejemplo aquí escalé el 2 porque me pareció el mejor delineado, el más sencillo. Mira, aquí está. Y este también lo pasé aquí a la otra herramienta. Por ejemplo, aquí si quieres lo vamos a hacer aquí. Recuerda, bolígrafo suave al máximo y al máximo aquí estos 2 parámetros, convertir. Y mira qué lindo, ¿verdad? Y así puedes jugar con diversos parámetros. Como te digo, yo le he puesto algunas prompts como black and white, image for coloring book y demás, pero en ninguna hace realmente caso. Entonces yo creo que la mejor opción es agarrar una de estas imágenes bien delineadas y llevarla a TechLagoon para que nos haga esta conversión. Pues si esto te ha parecido de valor, por favor suscríbete, dale a la campanita porque voy a estar compartiendo con ustedes más tips de cómo utilizar estas tecnologías de inteligencia artificial, generación de imágenes, creando contenido. Hay muchas herramientas que podemos utilizar para optimizar nuestros proyectos de 1000 maneras. Por favor, deja en los comentarios qué te ha parecido y recuerda que yo solo soy una mamá online y si yo pude, tú también puedes. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.